Voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida. Si me separo de tu guía y dirección, sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo. 40 años sin llegar a algún lugar. Sé que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino. Abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino. Abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Mis queridos peregrinos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo así porque, como vieron el domingo pasado en la rifa, hay gente que nos está viendo en Australia, donde ya están de noche, en Filipinas, en Europa y en las Américas, donde a lo mejor apenas están despertando algunos. Hoy tenemos con muchísimo gusto nuestra primera plática conclusiva. Quiero agradecerles mucho a todos y cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo durante toda la Cuaresma en esta peregrinación de la libertad. Hemos intentado seguir los pasos de Moisés,
del pueblo de Israel y todo ese caminar, todo ese periodo maravilloso que llamamos éxodo, es decir, salida, es decir, camino de salida, camino de libertad, camino de liberación. Pues estamos aquí, como ven, en la capilla de Santa María Magdalena de Magdala. Probablemente muchos de ustedes ya la conocen, quizá otros que se han añadido recientemente a nuestras peregrinaciones no la conozcan. La quiero explicar brevemente porque tiene mucho que ver con nuestro tema de la peregrinación y con la liturgia del día de hoy. El capítulo 21 del Evangelio de San Juan nos presenta dos partes. Una la vimos en la misa de ayer y la segunda la vemos en la misa de hoy, y es el encuentro de María Magdalena con Cristo resucitado. No quiero extenderme en este momento sobre ese evangelio, pero es bellísimo, es muy iluminador y sobre todo para nosotros ha sido fuente de constante inspiración aquí en Magdala. Pueden ver aquí este mosaico, no se refiere al encuentro de Cristo con María Magdalena después de la resurrección, sino se refiere al primer encuentro, probablemente al primer encuentro de Jesucristo con María Magdalena. Aquí tenemos a Jesús, está ambientado en Magdala, es lo que se ve aquí detrás de la capilla, es lo que ustedes ven aquí. Ahí está el monte Arbel, que les hemos mostrado muchas veces desde donde hemos hecho programas y comentarios. Ahí estaría figurado el pueblo de Magdala, actualmente son las ruinas de Magdala, y aquí tenemos el grande y maravilloso encuentro de Jesús con María Magdalena. Un Cristo lleno de nobleza, lleno de serenidad, de amor, de misericordia, que tiene en sus manos dos gestos muy diversos y muy significativos. En esta mano tiene un gesto autoritario, un gesto donde muestra su autoridad sobre el demonio y está expulsando de María Magdalena los demonios que aquí podemos ver figurados en estos diablillos y sobre todo en esta serpiente horrible que está saliendo de María Magdalena. Es decir, está revertiendo lo que pasó con Eva en el Génesis. Con Eva en el Génesis, la serpiente desde un árbol tienta a Eva, entra en ella, la engaña, le dice una mentira, la pone contra Dios, y aquí está ocurriendo exactamente lo contrario. La segunda mano de Jesús es una mano de compasión, es una mano de misericordia, es una mano de cariño, de mansedumbre. Mientras con esta le está diciendo al demonio que salga de María Magdalena, que la libere y que la deje en paz, con esta mano tiene un gesto de mucha compasión, de ternura, de mansedumbre, de acogida. Yo espero que la puedan ver ustedes. Esta escena se refiere al primer encuentro quizá de Jesús y María Magdalena, como nos dicen los evangelios, y estos días lo vamos a recordar con el evangelio de Marcos. Lucas introduce a María Magdalena diciendo que era una seguidora de Jesús, aquella de la que había expulsado 7 demonios, y Marcos cierra casi su evangelio diciendo Jesús se le apareció primero que nada a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. María Magdalena, 7 demonios, María Magdalena, 7 demonios, es lo que en términos de la escritura se llama una inclusión. Es decir, dos expresiones prácticamente idénticas. Una al inicio cuando Jesús encuentra a María Magdalena, la otra al final después de la resurrección. Quiere decir que todo lo que dice entre estas dos expresiones incluye
el mensaje, el encuentro, la relación entre Jesús y María Magdalena, que como sabemos fue una relación preciosa, educativa, de crecimiento, de liberación. Y ni hace falta decir el paralelismo que hay entre este encuentro con el pueblo de Israel. María Magdalena está sometida a 7 demonios, la torturan, la molestan, la fastidian, probablemente le hacen hacer muchas cosas aberrantes que no podemos ni imaginar ni sentir. Probablemente se refiere a vicios o a pasiones o adicciones o violencia o heridas. No sabemos todo lo que signifique eso en la vida de María Magdalena, pero lo comparte con el pueblo de Israel en Egipto, sometido, subyugado, esclavizado, molestado, fastidiado. Encuentra a Jesús, María Magdalena, y literalmente cruza el Mar Rojo de su propia vida, de su propia existencia, cruza ese Mar Rojo, pasa por un periodo seguramente de conversión, no fácil, tiene que dejar su vida pasada, tiene que dejar lo que haya sido, no sabemos, y atraviesa ese desierto como discípula de Jesús hasta que llega a la pasión, muerte y resurrección y se convierte en la grande apóstola de los apóstoles. Nuestro pueblo de Israel, después de los 40 años del desierto, va a entrar en la tierra prometida y va a comenzar esa conquista de la tierra prometida, de la tierra que Dios había preparado para ellos. Un camino de liberación del pueblo de Israel, un camino de liberación de Santa María Magdalena, nuestra grande patrona aquí en Magdala. El evangelio de la misa de hoy, como ya les he comentado varias veces, fue el objeto de una profunda conversión espiritual de mi madre. Cuando era jovencilla, tendría unos 30, 35 años, madre ya de muchos hijos, fue a un retiro y al final de ese retiro, la última noche, el predicador, don Emilio Abascal, un famoso obispo mexicano, obispo auxiliar de Jalapa, don Emilio Abascal les dirigió una meditación sobre el encuentro de Jesús con María Magdalena después de la resurrección. Y esa meditación fue para mi madre una experiencia, yo considero, una pequeña, brevísima, pero profunda experiencia mística. Me decía, hijo, experimenté el amor de Dios infinito para mí y eso me hizo cambiar mi vida y apegarme a Dios definitivamente. Qué hermoso y qué coincidencia tan linda y providencial que precisamente hoy tengamos nuestra primera plática conclusiva. Yo no sé si ustedes ven, pero aquí tengo sobre el altar nuestros acompañantes de la peregrinación, nuestro supermapa tecnológico que en esta ocasión fue acompañado por otro supermapa igualmente tecnológico, y con estos 2 mapas fuimos recorriendo Egipto, el Nilo, Egipto, el Cairo, luego en la península del Sinaí, bajamos hasta el monte Sinaí, subimos al sur de Israel, de aquí pasamos a Jordania, Wadi Rum, Petra, y luego fuimos subiendo hasta el monte Nebo. Ya hemos visto el recorrido, lo hemos visto muchas veces. Cuánto hemos gozado ese recorrido por el desierto. Me parece como haber cumplido un sueño de toda mi vida. Espero que también para ustedes. Muchos me han comentado cuánto les ha inspirado esos panoramas, esas montañas, esos arenales, dunas del desierto inmensas que pudimos experimentar y recorrer. Luego tengo aquí otro gran protagonista
de nuestra peregrinación, nuestra historia sagrada. Me llamó mucho la atención, cuánta gente nos escribió y nos comentó que también ellos habían estudiado la historia sagrada con este libro hace muchos años. Antes del concilio se enseñaba la religión con este libro y luego en el concilio desapareció casi como por obra de no sé quién, y es una pena, es una tragedia que hayamos cambiado la historia sagrada, que es la historia de la redención y de la salvación, por historietas de pacotilla que no nos sirven para nada más que para entretenernos y quitarnos el tiempo. Qué pena que cambiamos la historia sagrada por mucha basura inútil. Perdónenme que les hable así, pero es la verdad. Cambiamos libros sólidos, catequesis sólida, educación y cultura por un entretenimiento banal que nada más nos quitó el tiempo y nos aburrió. Y con ello también nos aburrió a veces la fe y la religión y la práctica religiosa porque acabamos por no entenderla. Quiero decirles una vez más que ya reeditaron este libro en México, la editorial Progreso, lo pueden encontrar seguramente en internet, probablemente en Amazon y también en nuestra tienda de México. En nuestra tienda de México le voy a pedir a Ana Pau que ponga una vez más la página de internet de nuestra tienda de México. Ya lo tenemos nuevamente, logramos que se reimprimiera en tiempos récord. Obviamente no tiene la misma pasta, es un poco diferente, pero no importa. Los contenidos son estos. Y quiero decirles que muchos me preguntan, padre, ¿cómo hago para leer la Biblia? He intentado leer la Biblia y no sé cómo hacerle, no la entiendo, me cuesta trabajo, etcétera. Quiero decirles que un buen modo de comenzar a estudiar la historia sagrada es con este libro. Este libro es como una breve síntesis, casi novelada, diría yo, de la historia de la salvación. Y cuando uno lee y entiende este libro, entonces sí puede leer la Biblia. La Biblia no es un libro fácil, la Biblia es un libro cuya composición, cuya historia, cuya redacción es sumamente compleja humanamente y sobrenaturalmente, y no es fácil de entender. Entonces, con este libro tienen como la estructura de la Biblia y eso ayuda mucho para entender la Biblia. Les recomiendo mucho, lean este libro, analícenlo, consíganlo, ténganlo en sus casas porque es valiosísimo para entender la historia de la salvación. Y luego pueden pasar a la Biblia. Tenemos también nuestros grandes libros que fueron el centro de todas nuestras reflexiones. El Catecismo de la Iglesia Católica. He traído esta versión, que no es la que han visto, por dos motivos. El primero me lo voy a ahorrar, el segundo es para que vean que hay muchas ediciones, no solamente la que me han estado viendo, esta probablemente sea la edición más frecuente, más común. El catecismo hay otras de otros colores, no importa, lo importante es el contenido. Lo importante es que lo tengan en su casa, que cuando tengan dudas las consulten, las reflexionen. Este tampoco es un libro de lectura como si fuera una novela, ¿verdad? Para entretenerme. Es un libro sólido, serio. Cuando uno lo toma, obviamente no es divertido, no es entretenido. Es un libro para leer pausadamente, reflexionar, tomar temas, probablemente tomar temas, irlos revisando, irlos viendo, cuando me surgen dudas, a ver qué dice el catecismo sobre mi duda. En las peregrinaciones anteriores les dije algo y no lo dije en esta ocasión. A veces me escriben peregrinos, oiga padre, ¿qué piensa la iglesia de esto? Al inicio, en mi ignorancia y buena voluntad, yo les contestaba,
Ahora no les contesto más. Ahora les digo, búscalo en el catecismo. ¿Para qué? No sé yo malo, no quiero ser el malo de la película, aunque me encantaría, sino que quiero que aprendan ustedes a tener este libro como libro de consulta, de referencia, como un libro de vida. Si cada vez que se les ocurre una duda, me la preguntan a mí, no aprenden a buscar por sí mismos la luz, toda la luz, maravillosa luz que hay en este libro, que es un trabajo de muchísimos años, de muchísimos expertos, y es una actualización de la fe de un modo muy claro, muy concreto, muy asequible. Si después de leerlo, si después de investigar, si después de reflexionarlo no lo entiendes, entonces sí pregúntame y te contesto con mucho gusto. Pero me encantaría que ustedes aprendieran y disfrutaran encontrando aquí la luz que necesitan para sus vidas, para explicarles a sus hijos, a sus nietos, a sus alumnos, a sus amigos las cosas de la fe. Ahí están. Tenemos nuestra amadísima Biblia y esta sí es la de siempre. Esta sí es la de siempre. Tengo que decirles que me encontré una dedicatoria preciosa de mi hermana que me regaló esta Biblia cuando me iba a ir al seminario. Y esa hermana, mi hermana Rosario, murió durante este periodo en que hemos hecho la peregrinación. Dios nuestro Señor la llamó al cielo. Así es que tiene más sentido todavía y más cariño para mí esta Biblia. Dice Juan: deseamos llegues a ser un auténtico sacerdote si es la voluntad de Dios. Tus hermanos Ángel y Rosario Salgado, mi cuñado y mi hermana. 29 de agosto del año 78. Ya le llovió. Del año 78. Me la regalaron un día antes de irme al noviciado a España y la conservé y ha sido para mí un libro de uso diario, de uso cotidiano maravilloso. Gracias a mi hermana Rosario, que estará, pido a Dios, en el cielo contemplando nuestra peregrinación y que Dios llamó el pasado 7 de diciembre. Estábamos en el proceso de grabar y de editar toda la peregrinación virtual. Aquí tengo otro libro, lo voy a comentar después o mañana. Es un libro que mencioné y que mucha gente me ha preguntado y quiero comentarlo porque es un libro muy valioso y muy importante para esclarecer muchas cosas en este momento. Pues bien, mis queridos peregrinos, vamos a tratar de sintetizar en pocas frases lo que hemos hecho en toda esta peregrinación. Y le voy a poner un resumen, una frase. Hemos tratado de ordenar nuestra vida. Ordenar. Y ya les he dicho que, según Santo Tomás de Aquino, los mandamientos de la ley de Dios están en orden de importancia. Es bastante claro. Primero está Dios, por sobre todas las cosas. Luego están nuestros padres, a quienes debemos la vida y la existencia. Y después está la vida misma, la transmisión de la vida. Luego están los bienes materiales sin los cuales no podemos subsistir. Luego está la verdad. Todas nuestras relaciones humanas, interrelaciones, todo está basado en la verdad, en la palabra, en las expresiones, en los escritos. Y finalmente está el cuidado de nuestro corazón, el cuidado de nuestra interioridad. Al ir repasando los mandamientos de la ley de Dios y toda la introducción general que hicimos a la moral, yo espero y pido a Dios que hayamos hecho orden. Y les digo por qué. Porque nuestro mundo se ha vuelto muy caótico y desordenado. Antes el entretenimiento era entretenimiento, el trabajo era trabajo, el fin de semana era fin de semana, la vacación era vacación,
las cosas importantes se trataban con mucha seriedad, las cosas menos importantes con menos seriedad. Los momentos de alimentos en familia eran muy serios, se respetaban. Ahora hemos caído en un revolumbio donde todo es entretenimiento, hay de todo a todas horas, se mezcla el trabajo se mezcla todo. Y esa falta de orden nos cansa. Esa falta de orden nos destruye. Esa falta de orden nos confunde profundamente. Y así el resultado es que mucha gente siente en su vida que va caminando en arenas movedizas. No saben cómo tomar decisiones, enredan una decisión con la otra, hacen malas decisiones, para arreglarlo hacen peores decisiones y van a tientas y van caminando en arenas movedizas. Gracias a Dios no son todos los hombres ni mujeres de este mundo, pero mucha gente, sobre todo joven, sienten que van caminando por arenas movedizas. Y esa sensación se hace una sensación muy desgastante en la propia vida, en la propia existencia. ¿Por qué? Porque no siento estar sobre piso firme, no siento tener seguridades, como que todo se ha vuelto muy relativo, muy cambiante, cada quien hace lo que le da la gana, nadie puede meterse con los demás, nadie puede opinar de nada, pero todo el mundo opina. Es una situación un poco desgastante. Esa falta de orden, por ejemplo, se nota mucho en las familias. Las familias buenas, las mejores familias. Lo que cuando yo era niño era un postulado era la lucha generacional, ahora es un dato de hecho. Los niños no se entienden con los adolescentes no se entienden con los jóvenes no se entienden con los adultos no se entienden con los ancianos. Se ha metido, como ustedes pueden ver, desorden, confusión, mucho enredo. Y yo creo y le pido a Dios que nuestro recorrido haya hecho orden. Muchos de nuestros peregrinos nos han escrito diciendo: Padre, cuánta luz, Padre, cuánta claridad. Algunos incluso dicen cuánta paz. Claro, en este mundo caótico donde todo está bien, todo está mal y lo contrario es lo mejor de lo contrario y lo contrario de lo contrario, tener claridad de ideas y orden nos ayuda mucho a todos. Queridos hermanos, los cristianos somos los hijos de la luz. Los cristianos tenemos que llevar luz a nuestro mundo. Y no podemos darle luz si no la tenemos nosotros. Y no la podemos tener si no la adquirimos. Decir que Cristo es luz y que es el camino, la verdad y la vida es muy bonito. Se nos llena la boca diciéndolo, pero lo tenemos que hacer vida, tenemos que realizarlo. Tenemos que prestarle nuestra vida a Jesucristo para que verdaderamente sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y entonces sí, somos luz, somos claridad, somos punto de referencia. Vamos a pedirle mucho a Dios para que este orden nos siga acompañando, para que este orden nos dé paz en nuestras almas, en nuestras conciencias, en nuestros ambientes, en la iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Quiero ahora recapitular un poco todo el proceso que hemos hecho de nuestras peregrinaciones virtuales, si me permiten.
Comenzamos en el año 2020, durante la plena pandemia, con la primera peregrinación virtual que fue recorriendo Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario. Nuestra intención era muy clara: ayudarles a rezar el rosario, enseñarles a rezar el rosario, ayudarles a entender que el rezo del rosario no es un rezo de loros o de pericos, sino de almas contemplativas. Rezar el rosario es ir recorriendo los misterios de la vida de Jesús en orden cronológico. Los misterios de gozo, la anunciación, la visitación de María, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo, Jesús perdido y hallado en el templo, el gozo, la luz, Jesús bautizado en el Jordán, comienza su vida pública, las bodas de Caná, primer milagro de Jesús, la predicación del reino de Dios en estos parajes de Galilea, el monte Tabor, la transfiguración del Señor, la institución de la Eucaristía, la última cena. En orden cronológico sigue la pasión, oración de Jesús en el huerto, flagelación, coronación de espinas, Jesús camino del Calvario, muerte de Jesús. En orden cronológico sigue la gloria, resurrección, ascensión, Pentecostés, asunción de la Santísima Virgen y coronación de la Virgen como reina de cielos y de tierra. Fíjense, cuando nosotros vamos rezando los misterios del rosario cada semana, vamos repasando la vida de Jesús. La repasamos, la volvemos a repasar. Cada semana le damos una vuelta y media a la vida de Cristo de la mano de la Virgen. Les enseñé y les motivé a inventar sus propios misterios. ¿Por qué? Porque rezar el rosario es contemplar el misterio de Cristo. Pensar en Jesús comiendo con su mamá y su papá es un misterio de la vida de Cristo y puede servirme de contemplación mientras recito un misterio. Pensar en Jesús que sube el monte, pensar en Jesús que sana a un ciego, pensar en Jesús que bendice a una familia, pensar en Jesús que para la tormenta. Cualquier aspecto de la vida de Jesucristo es un misterio del verdadero Dios y verdadero hombre. Y puedo perfectamente usarlo como motivo de reflexión y de contemplación mientras recito un misterio. Entonces, año 2020, recorriendo Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario, y con esto presentamos, digamos, toda la vida de Jesús. Tengo que decirles que hicimos, sin darnos cuenta, un documento histórico maravilloso e importantísimo. Visitar la Tierra Santa, conocerla con calma, en silencio, visitando los lugares santos en todo detalle, porque no había nadie. Nos abrieron los lugares santos y nos abrieron los parques naturales y nos abrieron los lugares arqueológicos a nosotros porque no había nadie en ese tiempo. Fue un gozo podernos acompañar. Ustedes me acompañaron a mí, nos acompañaron a nosotros a ustedes en esos momentos tremendos de pandemia. Al final de esa peregrinación se nos ocurrió hacer otra para seguir recorriendo la Tierra Santa de la mano de Abraham, nuestro padre en la fe. Y ahí comenzamos ya con el catecismo, primera parte. Primera parte del catecismo, los misterios de la fe. Y recuerdo con gozo profundo la coincidencia providencial, porque no estaba en nuestros planes y creo que no estaba tampoco en las noticias, que el Papa Francisco fue a Nínive en esos días, fue a la tierra de Abraham, de donde salió Abraham, nuestro padre en la fe. Es una pena que como teníamos que grabar antes,
Estuvimos un poco desfasados de la visita del Papa a Nínive, pero coincidimos nuestra peregrinación de la mano de Moisés, de Abraham, y la visita del Papa Francisco a la tierra de Abraham, coincidimos maravillosamente y fue un grande gozo. De allí, año 2021, en octubre, tuvimos nuestra tercera peregrinación virtual que fue de la mano de María Magdalena, la peregrinación de sanación, donde Gaby Jacoba nos acompañó haciendo unos talleres espectaculares, maravillosos, de sanación interior y muchos de ustedes recibieron muchas gracias de sanación interior. Lo seguimos comentando y lo seguimos constatando. Hace unos días recibí de Gaby la copia de su libro, donde me honra dedicándome al inicio parte de su libro junto con otras personas muy queridas y muy importantes para ella. Ojalá que ese proceso de sanación que muchos de ustedes iniciaron continúe. Finalmente llegamos al 2022. En el 2022 queríamos hacer la peregrinación de Moisés, pero fue imposible por el brote del Ómicron, famoso Ómicron, con el cual se volvieron a cerrar muchas fronteras y se complicó nuevamente un poco la movilidad y tuvimos que cambiar un poquito, como decimos en México, el paso de la muerte sobre la marcha. Tuvimos que cambiar y tomamos la segunda parte del catecismo, que es la vida sacramental. Así recorrimos nuestros sacramentos y recuerdo con muchísimo agrado visitando la tierra de David, ungido con el aceite, visitando el cenáculo donde Jesús instituyó la Eucaristía, visitando todos esos lugares maravillosos, administrándole la unción de los enfermos a nuestro amadísimo Padre Adam, que está muy bien, gracias a Dios, recorriendo Tierra Santa de la mano de la Iglesia, nuestra Iglesia, que es el sacramento de salvación y que nos administra los sacramentos de la gracia. Este año tuvimos la gracia de recorrer la tercera parte del catecismo, la vida moral, la vida en Cristo, y cumplimos ese sueño tan anhelado para mí desde niño de conocer los lugares del Éxodo, recorrerlos y sobre todo tuve el gozo de explicar los mandamientos desde el monte Sinaí y desde los lugares originales del Éxodo. Qué regalo de Dios para mí, qué regalo de Dios para mí y espero también para ustedes. Y el próximo, ya lo anticipamos, no quiero decirlo de modo determinado, absoluto, porque la providencia de Dios puede regalarnos otras cosas, pero el año próximo, si Dios nos permite, queremos hacer la cuarta parte del catecismo, que es preciosísima y que se llama la oración cristiana. La oración cristiana, no sé si ven aquí, no sé si lo ven, enfócalo, Sami. Cuarta parte del catecismo, la oración cristiana, y es una buena parte del catecismo, casi una cuarta parte. Quiero recorrer con ustedes esas partes de la Biblia y del Evangelio donde Dios, los profetas, los santos, Jesús mismo, los apóstoles, nos enseñan a orar. No quiero anticipar mucho, lo dejamos para el próximo año, si Dios quiere, va a ser la peregrinación cuaresmal del año 2024 y el año 2025 va a ser año santo, año jubilar. Les recuerdo que en la Iglesia Católica cada 25 años hay un jubileo ordinario. 2000, 2025, 2050, 2075, 2100.
año jubilar ordinario y va a ser un año de gracia. Vamos a ver qué nos inspira el Espíritu Santo sobre el año 2025, pero yo ya me lo estoy saboreando. Y también me estoy saboreando ya desde ahora los años 2030, 31, 32 y 33, porque van a ser los 2000 años de la vida pública de Jesús y de su pasión, muerte y resurrección. 2030 a 2033, y ya lo estamos preparando. En esa óptica y en esa línea de preparación tenemos nuestro Youth Fest de este año, es decir, una peregrinación juvenil para jóvenes y personas de corazón joven, del 21 al 31 de julio de este año, y todos los años lo vamos a repetir hasta el año 2033, si Dios nuestro Señor nos presta vida. Bien, ese ha sido el itinerario: contemplar la vida de Cristo, repasar las verdades y los principios del credo, nuestra fe, cuál es la fe de la Iglesia, tener un proceso personal de sanación, luego los sacramentos, la vida cristiana, las fuentes de la vida cristiana, y ahora la vida moral. La flor, las flores en este árbol de la vida cristiana es una intensa vida de oración. Las personas que oran son unas personas que están radicadas en Dios, que aman a Dios, que lo conocen, que lo experimentan y que lo viven en los sacramentos. Pues esperamos que el año próximo le podamos poner a la vida cristiana todas esas flores. ¿Qué hemos hecho, queridos hermanos? Hemos dado un repaso a todo lo que es la vida cristiana. Me consta que en algunas parroquias están usando estas catequesis para su formación habitual de sus miembros, en algunos movimientos, en monasterios. Me alegra mucho y bendigo a Dios porque no lo pensé en un primer momento, pero ahí está toda esa riqueza que hemos ido recorriendo de la mano de la Iglesia fundamentalmente y de la mano de Dios. Y les recuerdo que lo tienen todo en nuestra app. Lo tienen todo en nuestra app. Ahí espero que la vean. La app de Magdala, ahí la tienen color viola, con la roseta de Magdala. No sé si la ven ahí, porque hay reflejos. ¿Sí la ven? Le doy clic. Si le doy clic a la app de Magdala, se abre y ahí tienen muchas cosas muy útiles y valiosas. La misa diaria, intenciones para misa, cómo pedir intenciones para misa, la reflexión del día, los programas, oraciones, eventos pasados, un tour virtual de Magdala y también cómo donarnos para Magdala y cómo ayudarnos en nuestra misión. En la app de Magdala tienen todas las peregrinaciones anteriores, pueden verlas, pueden repasarlas. Yo les invito, en la medida en que les ayude, a aprovechar esta app que hicimos para ustedes. Quiero repasar con ustedes, y con esto termino, quiero repasar algunos verbos. Y también quiero terminar con una frase que me transmitió hoy conversando el Padre Salvador, que ha estado celebrando las misas junto conmigo. Verbos. Primero, el verbo visualizar. El hecho de poder recorrer los paisajes, los lugares del Éxodo, nos ha ayudado a visualizar, es decir, a tomar una idea, a ponerle a las páginas un poco áridas de la Biblia, a ponerle un ambiente, una geografía, a visualizarla. Yo espero y pido a Dios que eso les ayude a ustedes mucho para entender la Biblia,
Ya no son líneas de un libro maravilloso, sacrosanto, la revelación de Dios, sino que también ahora son imágenes, son lugares, es clima, es un sol, es una lluvia, es una nube, es el desierto, es la roca, es el caminar, es la fatiga. Ojalá que ustedes puedan aprovechar todo ese tesoro para visualizar la Biblia, la palabra de Dios. Esa historia de salvación como que tomó vida. Espero que así haya sido para muchos de ustedes, que haya tomado vida. En segundo lugar, para pensar y profundizar. Quiero decirles la reflexión que me pasó con una peregrina muy linda que sigue todas nuestras peregrinaciones y todo lo que hacemos en Magdala. Tiene Magdalitis. Me dice, padre, después del primer mandamiento, padre, creo que he estado faltando el primer mandamiento. Pasa el segundo mandamiento, padre, creo que me tengo que confesar porque he faltado también al segundo mandamiento. Ya me empecé yo a reír porque dije, va a ir así de mandamiento en mandamiento, y así fue efectivamente. Padre, creo que he faltado al quinto. Padre, creo que he faltado al sexto, al séptimo, al octavo. Total, la pobrecilla había faltado a todos los mandamientos. No es que haya faltado a todos los mandamientos, sino que ha reflexionado en su vida y le ha puesto nombre a muchas cosas. Le ha puesto nombre a cosas que ha sentido, que ha vivido, que ha experimentado, que ha hecho, que ha dicho, que ha pensado, y a las cuales no le había puesto nunca nombre. Pensar, reflexionar, examinar nuestra conciencia, hacer nuestras decisiones de un modo iluminado, reflexivo, deliberado, como personas humanas. Tercer verbo, convertirnos. Qué maravilla si yo descubro que estoy viviendo algo mal y puedo convertirme a tiempo y puedo mejorar mi vida. Eso, en todos los términos de nuestra peregrinación, es liberarnos. Si yo me libro de un vicio que tenía sin darme cuenta, si yo me libro de una adicción que tengo, si yo me libro de malos hábitos interiores o exteriores, me hago una persona más libre, más feliz, más serena. Eso es la conversión. Algunos me escribieron en tonos dramáticos, padre, siento que tengo que irme a confesar inmediatamente. ¡Qué maravilla! Si en algún momento la peregrinación te ayudó a hacer un camino verdadero de conversión, porque eso es tu liberación. No le tengas miedo a llamar las cosas por su nombre y hacer un camino de conversión, porque eso es tu liberación. A través de eso maduras, creces, te ennobleces. También hemos hecho algo con frecuencia y espero que lo hayan visto y entendido en profundidad. Para mí fue maravilloso, maravilloso. Hemos celebrado el Éxodo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos visto cómo la Cuaresma es ir mano a mano del Éxodo, de la Biblia, de la revelación. Es un camino espiritual, místico, bíblico, sacramental. Nosotros no solamente recordamos cosas, nosotros celebramos esas cosas. Qué bello llegar al Jueves Santo y leer la narración de la Pascua y saber que no es un simple recuerdo, sino que aquí y ahora estamos celebrando la Pascua, y no con un cordero animal, sino con el Cordero de Dios, que es Cristo. Hemos celebrado, yo he descubierto, porque además
me lo encuentro en el misal, me lo encuentro en el breviario, me lo encuentro en mis oraciones, me lo encuentro en lecturas, me lo encuentro en comentarios. Celebrar, celebrar, celebrar las cosas de Dios, que llenen nuestro corazón, que lo alimenten, que lo inspiren. Qué regalo de Dios. Quiero decirles también que para muchos de ustedes ha sido esta peregrinación un grande descubrimiento del Antiguo Testamento. Miren, les voy a poner una imagen que tenemos aquí plásticamente en la iglesia de Magdala. La iglesia de Magdala tiene columnas y esas columnas bellísimas son los apóstoles y las mujeres que acompañaban a Jesús. Es decir, son las primeras piedras vivas con las que Jesús edificó el templo de su iglesia santa. Esas columnas están apoyadas sobre un mosaico que representa el Antiguo Testamento. Es decir, el edificio que hizo Jesús, que es la santa iglesia de Dios, el templo de Dios en el mundo, y del cual nosotros somos piedras vivas, ese edificio está apoyado sobre el cimiento del Antiguo Testamento. Si yo entiendo más el Antiguo Testamento, entiendo más el Nuevo. Si yo celebro más el Antiguo Testamento, celebro más el Nuevo. Si yo considero los cimientos del templo santo de Dios, que es la iglesia, mi ser iglesia, está más sólidamente fundado. Yo espero que ustedes me entiendan esta importancia de descubrir la validez, la importancia, el gozo de conocer el Antiguo Testamento, porque conociéndolo, conozco y entiendo más el Nuevo. Nuestro gran amigo San Jerónimo, con el cual nos encontramos en las grutas de Belén, se acordarán ustedes, decía que la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Yo nada más por mencionar ejemplos. Hemos hablado de Moisés, el grande profeta, el amigo de Dios, y es una figura de Cristo. Hemos hablado del Cordero Pascual, es una figura de Cristo. Las tablas de la ley es una figura de Cristo. El arca de la alianza es una figura de Cristo. La montaña es una figura de Cristo. El mar rojo es una figura de la sangre de Cristo. El Cordero Pascual es una figura de Cristo. Y síganle. Toda la Biblia es así. Toda la Biblia es una preparación y una base y un cimiento para el misterio de Cristo. Si ignoro la Biblia, imposible que yo conozca bien a Cristo. Tengo un conocimiento sentimental, emotivo, romántico, muy pobre, probablemente muy pobre. Dicen los americanos, skin deep, superficial como la piel. En cuanto rascas un poquito, se te acaba tu conocimiento de Cristo. Ojalá, mis queridos hermanos y amigos, que el descubrimiento del Antiguo Testamento sea para ustedes una grande alegría, un grande gozo, una grande iluminación y que la continúen. Lean la Biblia, lean el Génesis, lean el Éxodo, lean los profetas, lean los salmos, lean el Cantar de los Cantares. Todo eso va preparando al conocimiento y al gozo de sabernos miembros de Cristo, cuerpo vivo de Cristo que es la iglesia. Les hablé antes de una conversación con el Padre Salvador hoy y me decía de una experiencia que tuve hace muchos años con un jovencito. Este jovencito le escribió a su papá muy feliz que estaba haciendo una gran experiencia, no sé qué, y le decía: papá, ¿para ti qué es ser cristiano? Y el papá le contestó: para mí ser cristiano es ser un hombre de las 3 S's. Sano, sabio y santo.
sano, sabio y santo. Fíjense, sano, tuvimos nuestra peregrinación de sanación. Los sacramentos nos sanan, la palabra de Dios nos sana. Sabio, hemos ido repasando y aprendiendo muchas cosas maravillosas de nuestra fe. No me atrevo a llamarme sabio, pero sé un poquito más de lo que sabía yo antes, gracias a estas peregrinaciones. Y santo, porque la santidad es el fruto de la obra de Dios y de la obra de la gracia en nuestras vidas. El hombre o la mujer de las tres S's, las tres patas de una mesa: sano, sabio y santo. Termino con esta imagen, esta primera plática conclusiva de nuestra peregrinación. Les agradezco de corazón, agradezco a todos los que han participado, agradezco mucho a nuestros intercesores, a los voluntarios, a los apóstoles de las peregrinaciones que las promueven, que las comparten cada día. Le agradezco, por supuesto, al equipo aquí representado. Hoy no están aquí varios miembros del equipo, a los voluntarios que nos han ayudado, a los bienhechores. Como habrán podido ver, tenemos equipos nuevos, tenemos mejores imágenes. Hemos tenido, creo, en general, una mejor transmisión gracias a la ayuda de muchos de ustedes. Y ahora nos hemos visto en la necesidad de pedirles que nos ayuden para la casa de voluntarios. Ojalá nos puedan ayudar, es un sueño poder ofrecer a nuestros voluntarios una casa más adecuada. Tiene que ser una casa grande porque son muchos, pero con la ayuda de todos y cada uno de ustedes lo vamos a lograr. Termino aquí esta parte de nuestra peregrinación, primera plática conclusiva. Les agradezco de corazón. Nos vemos mañana para la segunda plática conclusiva y el jueves, última plática, y con eso nos despedimos de esta peregrinación cuaresmal recorriendo Tierra Santa de la mano de Moisés, peregrinación de la libertad. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta mañana. Gracias, gracias, gracias. Libérame. Mi viaje, en mi camino, abre el mar. Que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará.